El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. El Gobierno del Cambio ha hecho un planteamiento muy importante a esta comisión y de manera específica el Gobierno tiene 2 comisionadas mujeres aquí que hemos venido trabajando por incorporar los elementos del plan de desarrollo que buscan un enfoque de derechos en la prestación de servicios. Y lo que se busca desde el Gobierno del Cambio es un impacto más de democratización, de universalización del servicio. Yo creo que el cambio sustantivo en el enfoque es que el agua no puede ser vista como una mercancía que se compra y se vende en un mercado y que se negocia con el futuro del agua, sino que estamos hablando no solamente de un derecho humano fundamental, sino de de un ser vivo de la naturaleza. Pensamos que, conociendo la alta necesidad que tenemos de esta problemática del consumo del agua, que no es tratada, es un agua que viene contaminada del río y así la están consumiendo estos pueblos de hace 200 años que fueron fundados. La CRA es la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Hace parte del sector vivienda, ciudad y territorio y es la entidad que se encarga en este país de establecer los marcos regulatorios a través de los cuales se puede cobrar las tarifas en la prestación de estos servicios. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, viene adelantando los nuevos marcos que van a regular el valor de estos servicios públicos en el país a partir de 2026. Ha sido una tarea muy fuerte en la medida en que, pues hasta ahora, tanto el servicio de agua como aseo se veían como oportunidades de negocio y siguen siéndolo para los grandes prestadores. Sin embargo, queremos garantizar que las tarifas sean justas y que las tarifas incluyan también la garantía de servicios de alta calidad y con aspectos que mejoren la calidad de vida de los colombianos. Vamos a tener unos procesos de socialización en todo el país y esos procesos les irán indicando a los prestadores de los servicios cómo van ellos preparando sus infraestructuras y demás, de tal forma que el Gobierno del Cambio le deje al país unas herramientas para los próximos 10 años donde se incorpora la concepción del derecho, la concepción de unos buenos servicios. Uno de los trabajos que hemos adelantado en la comisión ha sido hacer una revisión de las fórmulas tarifarias, identificar aspectos como el siguiente, las pérdidas que se tienen en la prestación del servicio de agua tenían un factor de un 6%, por ejemplo, que eran cargadas a nosotros los usuarios en las tarifas. Y como parte de todas las discusiones que hemos tenido aquí en la comisión, ese factor lo vamos a disminuir a 4%. La regulación se hace por ciclos. Ahora estamos trabajando para el 4º ciclo regulatorio y hemos incorporado factores que creemos que van a bajar las tarifas. Y hemos trabajado dentro de esto el concepto de tarifas justas, que no solo significa una baja en las tarifas, sino que los usuarios reciban un servicio de tal calidad que se corresponda
con el precio que pagamos y que estamos dispuestos a remunerar la prestación de esos servicios. Vamos tejiendo identidad gracias a nuestra agua. Vamos tejiendo identidad, agua comunitaria, agua comunitaria, agua comunitaria. Es importante tener en cuenta que la prestación del servicio de agua en Colombia está concentrada en grandes empresas, también en aseo, y ahí es donde está el negocio, pero donde no hay negocio porque la rentabilidad no es atractiva para un inversionista, estos servicios están prestados por comunidades que normalmente son vecinos de una vereda que se aglutinan alrededor de una necesidad y definen cómo van a llevar o agua a la comunidad o cómo van a manejar los residuos, pero no son empresas como tal, y este es un aspecto muy importante del gobierno del cambio, cómo las visibiliza y cómo nosotros en los nuevos marcos tarifarios vamos a tener propuestas específicas de reorientación de la política pública para estos servicios en pequeños prestadores. Me gusta prestar este servicio a mi comunidad, aunque los recursos son pocos, pero gracias a Dios he podido ya un tiempo largo administrar este acueducto. Hace más o menos unos 13 años estoy al frente. Donde se establece el servicio de agua potable, siempre se debe realizar actividades de saneamiento básico para mejorar el medio ambiente, para mejorar el planeta y asimismo la salud de nuestros usuarios. Yo creo que uno de los logros más importantes que hemos tenido en este tiempo es poder tener una visión mucho más integral de lo que significan los servicios. Las escuelas económicas en el país han estado muy orientadas al negocio como tal, no tanto a la calidad de los servicios, y en esa medida parte de nuestra discusión como gobierno del cambio, bajo la orientación del presidente Gustavo Petro, y es que existen más o menos unos 30.000 acueductos comunitarios en el país que son los que están cubriendo un mayor ámbito en la geografía nacional, y estos acueductos comunitarios han estado ignorados, digamos, dentro de la prestación del servicio, y lo que consideramos es que desde la regulación nosotros podemos dar unas señales que permitan que la política se alinee también, y alinearse es crear mecanismos de fortalecimiento de esos aproximadamente 30.000 acueductos para poderlos observar desde la regulación con una mirada mucho más positiva, mucho más propositiva y de fortalecimiento, porque están dispersos en la geografía nacional de un lado, pero por otro lado no tienen las condiciones de los grandes prestadores. Nosotros como acueducto comunitario siempre hemos velado por 3 elementos fundamentales, que son cantidad, continuidad y calidad, pero desafortunadamente las políticas de los gobiernos han sido contrarias a poder nosotros cumplir con esos 3 elementos fundamentales. ¿Por qué? Porque se han dedicado exclusivamente a generar decretos, reglamentos, normas dentro de la ley 142, y que nosotros los acueductos comunitarios no somos capaces de cumplir. Y ante eso generamos un proceso de articulación y constituimos la Asociación Municipal de Buga, a Acueductos Rurales de Buga, asociados. En estos momentos, afortunadamente, el gobierno comenzó a escucharnos y nos está escuchando, y ha generado una buena incidencia a ese proceso de unidad, de organización y lucha que hemos hecho los acueductos comunitarios. Y pudimos interactuar con la CARAP, la Comisión Reguladora de Agua. Los acueductos son organizaciones bastante débiles
en la parte de sus ingresos. Hay acueductos en el país que pueden tener 10 usuarios, hay otros que tienen 30, 50 y de ahí en adelante hasta un número de suscriptores más significativos, e identificamos en ese proceso que la existencia de una factura electrónica les iba a generar a ellos unos costos adicionales en la prestación del servicio, y como podrá imaginar, acueductos con ese número de suscriptores no pueden garantizar la sostenibilidad en el funcionamiento de sus acueductos. Y logramos un objetivo claro y fundamental, que fue de que saliera un decreto de parte de la DIAN en la cual quedara exento de facturación electrónica a acueductos comunitarios desde 2.500 suscriptores para abajo. Eso es un logro fundamental. Esta es una decisión muy importante para los gestores comunitarios del agua, pues evita que tengan una carga administrativa y financiera desproporcionada. ¿Por qué? Porque para expedir factura electrónica se necesita contratar un software, se necesita tener ciertos niveles de conexión a internet, cierta capacidad de gestión administrativa que usualmente tiene que ser contratado con privados. Al tener esta exoneración, pues se logra un poco que los acueductos no deban asumir estas cargas que para las realidades territoriales resultan desproporcionadas. Además, hay que considerar que la mayoría de acueductos comunitarios atiende a población vulnerable y, por supuesto, asumir esta carga administrativa implicaría un aumento de sus costos que necesariamente tendría que transferirse a la tarifa que pagan los usuarios, que en su gran mayoría están en zonas rurales o en zonas urbanas, atendiendo a población vulnerable. De esta manera, la exoneración del deber de expedir factura electrónica permite ahorrar costos o mantener costos relativamente bajos, permite reconocer las realidades territoriales, especialmente en la ruralidad, donde la conexión a internet y los servicios de internet pueden no ser de la mejor calidad. Y tercero, es un avance en el reconocimiento de que los gestores comunitarios del agua no son necesariamente una figura empresarial, sino que lo que buscan es una asociación solidaria para garantizar condiciones de existencia digna de sus asociados. Para mí, realmente que en otras condiciones acudía a la DIAN para que nos ayudara hace 12 años cuando estábamos en Bogotá, acudía a la DIAN para que nos ayudara en el fortalecimiento de las organizaciones de recicladores, y eso no fue posible, con lo cual yo sé lo que significa para un prestador que hace el sacrificio grande de colocar agua en las veredas y garantizar que haya, digamos, ese suministro de agua. Y también esta medida cubre a las pequeñas organizaciones de recicladores en esa misma apuesta. Ese es un gran logro, porque los recicladores también tienen que hacer facturación electrónica, entonces también el beneficio es para ellos. La Comisión de Regulación, al haber identificado realmente el impacto que tiene la regulación de las tarifas en el territorio nacional, pero además la gran diversidad y heterogeneidad de territorios, encontró la importancia y la necesidad de hacer un enfoque territorial para el desarrollo de la regulación, por lo cual todos nuestros estudios se han beneficiado de una segmentación, es decir, hemos tratado de agrupar a los parecidos, ¿cierto? Y no, digamos, poner en el mismo lugar a actores, en particular a los prestadores que son tan diversos. Y en el caso del servicio de aseo, hemos decidido tener una regulación específica para la ciudad de Bogotá, en la cual estamos trabajando inclusive con el gobierno local para producirla en los nuevos marcos tarifarios, y tener además una proximidad mucho mayor con el usuario, porque cuando hicimos el balance de la participación encontramos que los que menos participan son los usuarios, que es, entre otras cosas, quienes pagan
buena parte de lo que cuesta el servicio de aseo, agua y alcantarillado, y de todo ello hicimos un mapeo y ese mapeo nos dio el resultado de una priorización de algunos municipios que tienen enormes brechas en relación con, sobre todo con los centros urbanos y los centros poblados. Conocer las necesidades que tenemos son muchas, pero la primordial sería el tema de salud, porque sin agua no se puede vivir y el agua es salud. Una de las condiciones que tiene Quibdó es que ellos tienen cantidad de agua y tienen un acueducto que casi nunca lo usan, excepcionalmente. Ellos tienen un acueducto, pero el acueducto, a pesar de tener el agua, no tiene las condiciones de operación que le garanticen que el desarrollo de esa operación sea adecuado. Y por otro lado, durante el año pasado también tuvimos un gran logro desde la CRA y fue sacar el primer esquema diferencial para empresas públicas de Quibdó, que es un instrumento regulatorio. Es la primera vez que el país saca un esquema regulatorio y lo que busca este instrumento es garantizar la prestación del servicio para aquellas empresas que han tenido dificultades grandes como lo fue Quibdó, que tiene gran cantidad de agua, lluvias, pero que la forma como está estructurado el servicio, esta es una entidad que ha estado intervenida desde hace ya bastantes años y con este instrumento diferencial nosotros estamos garantizando una nueva forma en condiciones que ya uno diría, pues esta empresa no va mal, pero tampoco hay capitales interesados en ir a prestar ese servicio en esta ciudad porque realmente tienen condiciones operativas, condiciones de recaudo y demás diferentes a las que pueda tener el resto del país. Por ejemplo, en este esquema, la inversión la hace el gobierno y todas las inversiones que sean financiadas con recursos de terceros no pueden ir a la tarifa. Entonces tendremos un periodo de 20 años durante los cuales se prestará el servicio en unas condiciones especiales y la empresa logrará recuperar unas condiciones de operatividad. Lo que tenemos que hacer es hacer ese acompañamiento desde las diferentes entidades para que se desarrolle de conformidad como se planeó. Desde finales de 2024, 11 millones de hogares han visto reducidas sus facturas de aseo gracias a la aplicación del factor de productividad. El factor de productividad en términos sencillos es el indicador que calcula año a año la Comisión de Regulación, a partir de lo cual se disminuye la cantidad de recursos que se cobra a los usuarios en la facturación del servicio de aseo. En el caso de aseo, el año pasado por segunda vez, la CRA calculó el factor de productividad. Fue un factor de productividad de 2.18 y consiste ese factor de productividad en transferir la eficiencia que va teniendo la empresa prestadora debido al conocimiento que tiene, al mejoramiento, digamos a las tecnologías que ha ido incorporando, y desde la ley 142 es de obligatorio cumplimiento calcular ese factor de productividad. El año pasado se hizo específicamente para el sector aseo, los años anteriores se había hecho como para un sector y se asimilaba a que se podía aplicar en aseo. El año pasado lo hicimos y como consecuencia de definir ese criterio, en el mes de marzo del año pasado se aprobó ese factor de productividad. Somos 11 millones de usuarios en todo el país que pagamos por el servicio de aseo y esta definición que tomamos en la Comisión de Regulación en promedio disminuye en 10.000 millones de pesos la bolsa de recursos que se le cobran a los usuarios. Y como ello tiene una repercusión en las entidades territoriales, porque las entidades territoriales son las que pagan los subsidios para los estratos 1, 2 y 3, y siendo que en el servicio de aseo el estrato 1, 2 y 3 son más o menos 85% de las personas que
usamos el servicio de aseo, entonces tenemos una disminución en promedio anual de unos 2.000 millones de pesos que le ahorramos a las entidades territoriales a través de esta decisión. Durante 2 años consecutivos ya hemos tenido entonces un impacto de disminución de unos 20.000 millones de pesos en las tarifas de aseo y de unos 2.000 millones de pesos sobre las entidades territoriales. Los prestadores bajaron la tarifa de servicio de aseo en términos, digamos, de cantidades ahorradas, digamos, por los usuarios. Pueden ser pequeñas, pero cuando se suman esas pequeñas cantidades se vuelve significativo para todos los usuarios. Ese beneficio se debe calcular a más tardar el 30 de marzo de cada año y tiene, digamos, una vigencia por 1 año. En los nuevos marcos tarifarios los vamos a incluir de tal manera que va a quedar incorporado en las tarifas que se esperan a partir del próximo año. El presidente Gustavo Petro ha sido una persona que ha buscado crear mucha conciencia no solo en el país, sino en el exterior con relación a los efectos del cambio climático que nos han llevado, en el caso de Colombia, a lidiar con esta crisis climática que nos hace ver la prestación del servicio de una manera diferente. Por ejemplo, antes se pensaba que el acueducto inicia en el momento en que se instalan las tuberías y demás, y dentro de esta concepción nosotros vemos que existe una necesidad que va más allá y es el cuidado del medio ambiente, el cuidado de las fuentes de agua para garantizar mayor disponibilidad. En ese sentido, y como una propuesta, dado que estábamos hablando ahora de los acueductos comunitarios, es que ellos también pueden participar de manera integral, ayudando a hacer ese trabajo de promoción de un medio ambiente sano, del cuidado de las fuentes y demás, para que podamos tener la garantía de agua suficiente en los embalses y de agua suficiente en aquellos espacios donde habitan ellos los territorios. Controlar el derroche del agua en tiempos de sequía es otra de las funciones de la CRA, que estableció medidas tarifarias para determinar incrementos en las facturas para los usuarios que sobrepasen el consumo del promedio mínimo establecido. Primero hay que decir que estas resoluciones fueron propuestas para hacer frente a procesos de variabilidad climática, principalmente cuando hay ausencia de lluvias, es decir, en déficit de precipitaciones. Nosotros recibimos una resolución, la 887 del año 2019, y esta resolución estaba desactualizada. Nos parecía que no tenía las suficientes, herramientas para que los usuarios realmente entraran a hacer reducción en el consumo de agua en estos momentos de sequía, por lo cual acabamos de emitir, después de 1 año de análisis, la resolución 1505 de 2024, y en esa resolución lo que hicimos fue aplicar al menos 3 desincentivos. 1, a los usuarios, para que al menos reduzcan el 10% del agua que vienen usando en un momento de crisis. 2, a las entidades territoriales a través de las empresas prestadoras, porque las empresas prestadoras también tienen compromisos de inversiones que deben hacer para coadyuvar la disminución de las pérdidas de agua, que son bien grandes en Colombia. Para hacerse una idea, la empresa de Bogotá, que es una de las empresas más fuertes, tiene pérdidas de hasta 40% del agua que potabiliza, es decir, es grande. Esas pérdidas son técnicas y comerciales, es decir, muchas veces son los usuarios los que desperdician o tubos rotos, etcétera, y otras veces pues es porque no se han hecho las inversiones o no se han tomado las decisiones gerenciales necesarias para disminuir la pérdida. Y adicionalmente implementamos la medida para todos los actores de la economía y también el sector institucional. No digo a gran escala, no es el sector agrícola, no es el sector industrial en su conjunto, sino son todas aquellas actividades comerciales
que, digamos, tienen una cuenta contrato con una empresa prestadora del servicio de agua y alcantarillado, y también reforzamos señales asociadas a la pedagogía. Realmente el enfoque del gobierno no es un enfoque punitivo, no es un enfoque de mayor cobro, sino es un enfoque preventivo en el sentido de hablar del agua como bien común. Es decir, si el problema es de todos, si de alguna manera ese problema debemos enfrentarlo como un conjunto en la sociedad, se trata es de prevenir el cobro, o sea, de hacer la disminución de agua en el momento donde hay la sequía. El desincentivo al consumo excesivo de agua fue una resolución que emitió la CRA, la número 1005, del 18 de diciembre del 2024. Es una medida temporal que se activa cuando tenemos escasez por efectos de fenómenos naturales y condiciones de variabilidad climática. Entonces se estableció un consumo objetivo dependiendo de las condiciones climáticas que se tengan en las diferentes regiones y de las posibilidades que tengan los prestadores. Si un prestador tiene condiciones suficientes de agua, no puede tener ninguna restricción en ese sentido, y es una medida que se activa desde la CRA, pero que tiene aplicabilidad para todo el territorio nacional, y que para aquellos territorios donde se presenta escasez de agua, los prestadores la incorporan y la ponen en funcionamiento. ¿Y qué es lo que se busca? Que al bajar el nivel de consumo de agua, en tiempos de escasez haya más posibilidades de tener eventualmente menos agua, pero para un mayor número de personas. Si todos ahorramos un poco, tenemos la posibilidad de extender esa agua disponible para mayor tiempo y para tener mayor cobertura. La CRA ha ganado protagonismo no solo ante los usuarios y en el país, sino también en escenarios internacionales como la COP16. Y en este evento los pueblos protagónicos fueron los pueblos originarios, indígenas, los acueductos comunitarios, que tienen una composición importante de personas que debieron atender las necesidades del agua antes de que incluso llegara al Estado, y también los ambientalistas y las empresas prestadoras, que tienen además en Colombia una gran heterogeneidad en cuanto a la prestación. Y de allí pues se generan unos compromisos que no solamente son nacionales, de transformaciones y reformas, los cuales dieron lugar a una agenda de trabajo, sino también unos compromisos internacionales, en donde ahora hemos sido invitados por la CEPAL para que aportemos en los diálogos regionales del agua que hace la CEPAL año tras año, y en donde se hace un seguimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, pero preguntándonos un poco si no será necesario cambiar también el enfoque y el método para tener resultados diferentes en materia de seguridad y soberanía hídrica. La seguridad hídrica es la que permite que tengamos agua de fácil acceso en cualquier lugar del territorio nacional, y la soberanía es la que hace que podamos tomar las decisiones acerca del agua que se produce en nuestros ecosistemas, muchos de ellos gravemente deteriorados, y pues que necesitamos revitalizar para garantizar que las generaciones futuras accedan al agua como bien común. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.